Bueno, vamos a comenzar la sesión hablando del flash, que es un elemento que casi todo fotógrafo tiene en su mochila, pero que es del general entendimiento que la luz del flash pues como que no sirve, que es para las últimas circunstancias en las que uno ya no tiene más recursos y entonces utiliza el flash. El porqué de este general entendimiento de que el flash da mala luz, da una luz que no es aceptable desde el punto de vista del fotógrafo, suele provenir de que muchas veces la utilizamos sobre la zapata de la cámara. Esto obliga a que la dirección de la luz es frontal, ya que su calidad de luz es dura, porque no utilizamos ningún accesorio más. No utilizamos difusores, no utilizamos nada más que poner el flash en la zapata. Entonces, esta luz frontal y dura no suele ser del agrado del fotógrafo. Desde luego es todo lo opuesto a una luz natural suave. Entonces entendemos que el flash, pues poco más que digamos que en lugar de un aliado, en lugar de una ayuda para el fotógrafo, muchas veces es un enemigo. Es algo que destruye una imagen o que no permite captar la sutilidad que yo veo. Todo esto proviene, por un lado, de no haber comprendido bien la sesión anterior que dimos de cualidades de la luz, de cómo funciona la luz, de qué características tiene, de cómo puedo alterar esas características a mi favor, de cómo puedo complementarla, de cómo puedo rebotarla, de cómo puedo ampliarla. Y por otro lado, digamos el defecto de práctica, el defecto de no haber utilizado esa fuente de luz lo suficiente. Aquí veis en esta imagen un set completo de accesorios que suele llevar un fotógrafo que utilice el flash a menudo encima, en la mochila, normalmente para macrofotografía, para fotografía de alta velocidad, para recrear, por ejemplo, bodegones en estudio, fotografía de producto comercial. Pues este sería un ejemplo de un equipo transportable y versátil, compuesto por 3 o 4 unidades de flash. A partir de ahí ya podemos hacer muchas cosas, de 3 o 4. Aquí vemos 5 unidades de mano de flash, un MED de los de antes de antorcha, algunas linternas de iluminación, filtros de colores en una tarjetita que hay ahí, una fundita, pilas de repuesto, una célula conectada en un flash que no lleva célula incorporada, un cable TTL, los Light Sphere de Gary Fong, que son como esos tupperwares, esos difusores redondos, y 2 modelos de teleflash. Estos son, bueno, algunas de las cosas que se suelen utilizar. Más atrás en el fondo, que se queda ya casi fuera de plano, hay algún difusor más grande, de mayor tamaño. Bueno, vamos a ir viendo de qué va todo esto. El flash, lo que tienen todos en común, sean de estudio, sean de mano, sean de bolsillo, sean más pequeñitos, más grandes, de esta marca, de la otra, de antorcha, lo que sea, lo que tienen en común es que dan luz. Es un aparato que da luz, tan simple como eso. ¿Y cuánta luz da? Pues en modo manual, que es como vamos a aprender a utilizarlo, da tanta luz como tú quieras, como si fuera un libro, como si fuera un grifo, como si fuera una cantidad medible a la cual tú le dices el doble y te da el doble de luz, el doble y medio y te da el doble y medio de luz. Me he pasado, quítale ese medio y te quita ese medio de luz. Va a ser tan fácil como eso, una regulación a la que le tenemos que perder el miedo desde ya. El miedo teórico al flash no hay que tenérselo, porque tiene ese modo manual, que es el único que me va a permitir de verdad ser preciso en su manejo. Realmente veremos que tenemos 4 modos en la mayoría de flashes, que es auto, automático, manual, TTL y estroboscópico. Estos son los 4 modos a grandes rasgos que tienen los flashes. Para fotografía, digamos, normal, la que hacemos todos los días, o de reportaje o de uso cotidiano, auto, manual y TTL son las funciones más elegidas por los fotógrafos. Modo TTL y auto, debemos recordar lo que dijimos, lo que estamos diciendo desde el principio.
que las cámaras están calibradas para medir un gris neutro y hemos cambiado ya las reglas del juego, estamos ya en digital y esto no funciona. A los flashes le pasa lo mismo. Si el flash lo controla la cámara, en cuanto detecte que un tono ha llegado al gris neutro lo va a detener y va a dejar la exposición corta. Y en modo automático lo mismo. En este caso será el flash, será la célula incorporada en el flash la que va a detectar la exposición, la intensidad de luz que tiene el sujeto y cortará el destello, pero de la misma forma que en TTL. Es decir, va a llegar un momento en el que alinee ese tono con un gris neutro y diga suficiente luz. Y el flash ni la cámara entienden que esto es blanco, o que esto es gris, o que esto es negro. En cuanto detectan que el gris neutro está ahí, se corta la exposición del flash. Esto es lo que pasa en los modos automáticos, sin compensar. Si me quito la cámara de la cara, voy al botón de compensación de luz y le digo al flash un diafragma más de luz, compensa. Lo que pasa que es un proceso mucho más lento y menos ergonómico que el que vamos a aprender, que es el trabajo en modo manual. Así que el modo TTL significa through the lens, TTL es through the lens, a través de la lente, es como la cámara controla el flash. Todo lo que pasa por la lente llega al plano focal, la cámara lo detecta con los sensores y dice, hey, corta la exposición. Y es la cámara la que manda. No hace falta darle detalles, no hace falta explicarle nada. Eso sí, notaremos que la mayoría de exposiciones están cortas de luz, están subexpuestas. Están correctamente expuestas para un gris neutro, que no es el caso, que aunque estuviéramos fotografiando en digital un gris neutro, tendríamos que derechear el histograma, tendríamos que tener un tono distinto y luego en el procesado llevarlo a su tono real. En modo automático, todo esto, claro, estamos hablando de trabajar en RAW, por supuesto. En modo automático, si estamos, incido en esto, si estamos trabajando en JPG, cuanto más acabado quede el JPG de exposición y de ajustes, mejor, porque cada vez que lo abrimos y cada vez que hagamos cualquier modificación, lo degradamos. Entonces hay que diferenciar, no es lo mismo poner para RAW y para JPG. Yo me estoy basando en RAW porque a la hora de ajustar niveles, de contrastar, que es un procesado, no vamos a perder niveles de información, no vamos a perder tonos en este proceso. Bueno, en el modo auto, el flash lleva una célula fotosensible que debemos procurar que esté despejada y orientada hacia el sujeto, que es la que va a detectar cuánta luz tiene el sujeto. Según el parámetro que yo le dé al flash, yo al flash le pondré pues ISO 200 f8. Esa célula, cuando detecta que ese sujeto para ISO 200 f8 tiene una exposición correcta para ser gris neutro, corta la exposición. De nuevo, si no compenso o engaño el flash, pues tendré una foto subexpuesta. Y el modo manual, como os he dicho antes, como una especie de grifo, como un dosificador de luz, a dobles y mitades o a tercios. Puedo de tercio en tercio pedir más luz al flash. Vamos a hablar un poco del modo TTL, porque se utiliza muchísimo en fotografía pensando que es lo más rápido, lo más preciso y lo mejor, simplemente porque no tengo que pensar. Aprieto el botón y disparo. Este es el caso también de la medición matricial de la cámara, aprieto y disparo, pero ya vimos que no. Que aprieto y disparo y tengo una foto 2 diafragmas subexpuesta. Con el TTL es lo mismo. Cuando lleguéis a casa, cuando queráis, sacáis el flash, lo ponéis en la cámara, ponéis en la cámara modo matricial, cogéis el flash más sofisticado que encontréis en el mercado, cogéis un tono blanco, gris, negro, el que queráis, un tono, y le hacéis una foto. Sin compensar la exposición, no estará correcta. Volverá a estar 2 diafragmas subexpuestos. Un fotógrafo no puede permitirse tener una foto 2 diafragmas subexpuesta, porque a poco que esté subiendo ISO, por cuestiones de alcance del flash o de luz, el ruido va a aparecer en el procesado. Entonces, no debemos, somos fotógrafos, debemos ser precisos trabajando. Así que tenemos este problema cuando trabajamos con tonos aislados o cuando la gama tonal es muy reducida. Si tengo un blanco, un amarillo y un cremita, bueno, pues ahí la gama tonal de grises, si quitamos los colores y nos vamos a los grises, está muy comprimida. Si me hace un gris neutro, ninguno de esos tonos está ahí. Voy a tener que aclarar la foto. O sea, estará subexpuesta. Vamos a ver una foto tomada en una situación real. Estamos en Costa Rica y nos llevan a ver una cueva de murciélagos en plena selva. Vamos 2 fotógrafos, voy en este caso acompañado de Cristóbal Serrano, bueno, 2 fotógrafos nos desplazamos a ver la cueva. Se supone que al anochecer van a salir 400 murciélagos de distintas especies en muy poco tiempo. En cuanto empieza a anochecer salen todos, se alimentan y luego van entrando así periódicamente a la cueva a descansar, salen, se alimentan, descansan.
Vamos a disparar un flash en TTL a ver qué sucede. TTL con medición matricial. Lo que sucede es que cuando uno de los sensores que tiene la cámara detecta que el tono más claro de la foto se empieza a sobreexponer, corta la exposición. La flecha nos indica, pues más o menos ahí el ala, que está muy pegada a las patas de atrás del murciélago. Pues veis que hay un blanco, que es el que ha hecho que la cámara corte la exposición. En este caso no es un solo tono. En este caso es una situación de la vida real, pues donde hay algo muy clarito, que cuando la cámara detecta que se está sobreexponiendo, nos ha cortado la exposición. Digamos que ha sacrificado el 99% de la foto por un 1% de un tono claro. Si nos la jugamos a disparar en TTL a los murciélagos cuando salen, tú no sabes dónde se posiciona el murciélago, porque tú no estás allí. Allí dejas una barrera infrarroja, el murciélago la cortas, gira hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y no hay dos veces un murciélago casi nunca en el mismo sitio. A veces está desplazado a la izquierda, a la derecha, hacia arriba. ¿Cómo puedo prever que la escena está bien iluminada? Pues es muy fácil, cojo un flash, lo pongo en modo manual, hago un disparo de prueba, que luego me ahorraré hacerlo con la experiencia, pero hago un disparo de prueba y miro el resultado. Pongamos que lo tenemos en octavo de potencia y obtenemos este resultado oscuro, sin murciélago, claro, pero oscuro en el 99% de la foto. Pues le digo que media potencia, doble de luz, y vuelvo a disparar. ¿Qué es el resultado satisfactorio? Ya no tengo que tocar nada más. Ya está ajustado el flash. Todas las fotos en las que ese flash tire, estará el ambiente correctamente expuesto. En algunas, si el murciélago se acerca mucho al flash, estará muy sobreexpuesto o ligeramente sobreexpuesto y no me valdrá esa foto. Pero en las que tenga un comportamiento normal, porque el murciélago cuando ve la cámara gira a un lado o a otro, pues estará bien. Esta sería la exposición correcta en modo manual y aproximadamente 300 fotos de esta serie salieron óptimas. A veces hay 5 murciélagos, a veces hay 4, unas veces se solapan y no vale la imagen, otras veces hay 3 formando como un caminito hacia la cueva y queda increíble. Bueno, pues ya se trata de editarlas y elegirlas. Pero así es como se trabaja la fotografía, decidiendo la exposición para la mayor parte de la imagen y calibrando el flash en modo manual de forma que siempre los resultados sean los mismos. En TTL no sucedería así. En TTL, dependiendo de dónde esté el sujeto, qué tono tenga, la cámara va a decidir cuánto flash tira o no tira y pierdes todo el control. Si imaginaos que gran parte de la foto queda oscura como centro de la cueva, si la cámara prioriza ahí un sujeto pequeñito, clarito, que no detecte cualquier célula de la cámara, se va a sobreexponer mucho. Se equivoca. Sobre todo es que yo no sé qué está midiendo, yo no sé qué exposición va a determinar la cámara. El modo automático no todos los flashes lo tienen. Esto es una pena que muchos fabricantes lo quitan de los flashes. Esa célula, que es más imprecisa que el modo TTL, pero que le viene muy bien, porque al ser más imprecisa determina un área más amplia, y entonces pues se equivoca, sacrifica menos, por un poquito, por un 1%, no sacrificaría la toma anterior. En modo automático quedaría mejor la toma anterior que con TTL, curiosamente. Pero es que además tiene una gran ventaja el modo automático, por eso yo adquiero muchos flashes que no son de la marca que utilizo de cámara, pero que me da igual, como hemos dicho al principio, un flash solamente aporta luz a la escena. Es el fotógrafo el que la moldea, el que la amplifica, el que la dirige, el que la concentra. Entonces, estos flashes que tienen modo automático son estupendos para iniciarse en fotografía nocturna. En fotografía nocturna al principio uno va muy perdido sobre cuánta luz aporto yo a la escena. ¿Cuánta luz puedo dar sin estropear la foto, sin dejarla oscura? Bueno, pues si pongo los parámetros de la cámara al flash, si le digo ISO 200 f4 al flash y dejo que la célula esté orientada hacia el sujeto, el flash me da una orientación de que esa exposición para un gris neutro sería correcta. Es una orientación, ya es de agradecer. En el caso de que esté muy lejos del sujeto y el flash dispare todo el destello y falte luz, puedo utilizar la reciprocidad. Puedo decirle al flash ISO 800, que sería mentira, pero voy sumando destellos. Hago un disparo ISO 800, veo que el flash ha cortado el destello, hago otro, sería correcta la exposición para ISO 400, hago otra, sería una correcta exposición para ISO 200, y luego haría una o dos más para compensar que el flash está tomando una foto gris neutra cuando yo quiero acercar el histograma lo más posible a la derecha.
Entonces compensaría con algún disparo extra de flash. Es tan sencillo como esto, no es muy complicado. Ponerle los parámetros de la cámara al flash y luego añadir algo de luz porque el flash me va a calcular para un gris neutro. Este es el modo automático. Es muy fácil engañar a la cámara en modo automático, perdón, al flash en modo automático, porque entre el flash y la cámara no hay conexión. Es decir, aunque yo conecte con un cable la cámara al flash, la cámara no va a pedirle nada al flash ni el flash le va a pedir nada a la cámara. En todo caso, como mucho, el zoom del cabezal, según qué objetivo tienes puesto. Pero la cámara no va a afectar la exposición del flash ni el flash de la cámara, van independientemente. Entonces, le puedo engañar. Si yo tengo la cámara ISO 100 f8 y le digo que tengo ISO 200 f8, estoy dejando la foto oscura a un diafragma. Estoy subexponiendo un diafragma. Le estoy diciendo que tengo más sensibilidad de la que realmente tengo. El flash dispara menos luz, la mitad de luz. He subexpuesto un diafragma. Por el contrario, si le digo que tengo ISO 100 f11 o ISO 50 f8, es decir, un diafragma que deja captar menos luz a la cámara, pues lo que hace el flash es que me da el doble de luz, me aporta el doble de luz para compensarlo. Pero como es mentira, lo que estoy haciendo es sobreexponer la toma en un diafragma. Este es un modo de trabajo bastante intuitivo también para empezar, pero yo creo que el que empieza a trabajar en modo automático y se acostumbra, en muy poco tiempo consigue un dominio sobre el flash, que es lo que estamos buscando. Que el flash te saque de apuros y no sea un enemigo que no sabes cómo controlar. Entonces, cambiar de un método a otro o aprender con varios pensando que luego te vas a adaptar al siguiente, pues no suele ser un buen consejo. Yo creo que es bueno empezar desde el principio acostumbrándote a que el flash es una fuente de luz que tú regulas la potencia. Quiero más potencia, quiero menos potencia, como si fuera una lámpara. Aunque tú no lo ves porque no es luz continua, pero con un botoncito de escalas de potencia lo estás consiguiendo. Pero bueno, lo que quiero que entendáis básicamente es que el TTL, la cámara controla al flash, y si no compenso la exposición, en muchos casos voy a tener subexposición. En automático es el flash el que determina la exposición correcta con los parámetros que yo le digo y puedo engañarle hacia arriba o hacia abajo para sobre y subexponer. Si le digo que tengo un ISO más bajo, él va a entender que hace falta más luz y me va a aportar más luz a la escena. Es muy fácil engañar al flash. O si le digo que tengo ISO 400 cuando tengo 200, me va a dejar corta la exposición en un diafragma. Voy a tener una foto, un diafragma subexpuesta. Entonces, en este tipo de fotografías nocturnas, que al principio iremos muy perdidos, utilizando la reciprocidad va a ser más fácil iluminar. Entonces, para empezar, pongo modo automático en el flash. Y si le pusiera los datos de la cámara, imaginaos que estoy a ISO 200 f4, pues claro, es una iglesia enorme que está pues como a 100 metros de mí. Yo para no dar luz frontal, me ladeo hacia la derecha, por ejemplo, y aporto un disparo. Voy a oír un ruido que produce el flash cuando se descarga completamente. Pip, 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 pip. Eso significa que las pilas, el flash ha disparado toda su potencia, las pilas están reciclando otra vez, cargando otra vez el condensador y el flash se ha quedado sin carga. Faltaba luz. El flash hubiera debido ser más potente. ¿Cómo compenso esto? No tengo un flash más potente. Bueno, pues voy a sumar luz. En vez de ISO 100 f4, que he visto que no da, que descarga el flash completamente, vamos a poner ISO 800, esto ya lo he contado antes, pero lo vuelvo a repetir. Voy a poner ISO 800 f4. Vuelvo a disparar. ¿No oigo este ruido? Bueno, eso es que el flash ha cortado el destello y que todavía quedaba destello por echar, potencia por suministrar, así que ha cortado el destello correctamente. ¿Vale? Pues ya tengo una exposición correcta para un gris, para ISO 800 f4, que es mentira. Si disparo otro tendré correcto para ISO 200 f4 y así voy sumando. Cuando tenga la exposición correcta todavía añadiré más luz. Aún debo añadir más luz para que la foto no quede gris, en un tono de gris, sino que el histograma consiga llevarlo hacia la derecha. Por suerte en fotografía digital va a aparecer el histograma en la foto y voy a ver si realmente lo he conseguido o me ha faltado algún disparo más de flash. Aquí es donde puedo regular finamente mi método, el método de exposición en automático. Es decir, si he dado el doble de luz para intentar que el gris neutro fuera más clarito y se derechara el histograma y no lo he conseguido viendo el histograma real, pues es que me ha faltado aportar más luz. Esto la experiencia nos va a decir cuánto más, cuánto menos.
El modo manual es el más preciso, es en el que el flash, pase lo que pase en la escena, lo encares hacia donde lo encares, lo encuadres hacia donde lo encuadres, va a aportar siempre la misma cantidad de luz. En modo automático no es así, porque si disparo a este sujeto que es blanco y que está cerca, va a cortar el destello muy pronto, pero si le disparo a la pared del final, pues va a tirar todo el destello y le va a faltar. Es decir, según cómo encuadro y según donde mira el flash, va a cambiar la cantidad de luz que dispara. En modo manual no. En modo manual yo le voy a decir un cuarto de potencia, por poner un ejemplo, un 16avo de potencia, y siempre lo ponga hacia donde lo ponga, mire hacia donde mire, va a ser un 16avo de potencia lo que aporte a la escena. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Una cantidad de luz que además me va a permitir testarla y decir, me falta, dale un poco más, me sobra, dale un poco menos, pero siempre va a ser esa cantidad de luz. La escala de potencias en los flashes de mano suele variar entre 1 y la fracción de un 128avo. En algunos no llega a ser un 128avo, es un 64avo. Por hablar de algunos flashes así bastante utilizados, pues en los Nikon SB26 y SB25 llega hasta un 64avo de potencia, que está muy bien para fotografía de alta velocidad incluso. No compraría un Nikon SB24 porque se queda en un 32avo de potencia, además no tiene difusor y además no tiene tarjeta blanca. Entonces ya pasaría a comprarme de segunda mano un SB25 o SB26 que están descatalogados. Creo que alguna serie así más moderna como el SB800 también tiene célula y al tener célula tiene modo automático, pues pueden ser unos buenos fichajes. Con respecto al 580X2, por ejemplo, de Canon, sí que llega a un 128avo de potencia. Bueno, ¿cómo funcionan estas potencias? Bueno, pues realmente es muy gráfico de ver. El valor 1 es cuando el flash dispara toda su carga. Toda su intensidad lumínica la da en un solo disparo. Si ves que el fondo se te ha quedado oscuro, o si el sujeto que está lejos se te ha quedado oscuro, es porque el flash ya no da más. O subes ISO, o abres diafragma, o te acercas al sujeto. O utilizas un teleflash que concentre la luz en él. Pero el flash ya te está diciendo que allí no llega. Con esos valores allí no llega. Entonces, cuando ya estás a plena potencia, el flash ya no da más luz, ya tienes que buscarte otros recursos. Lo demás ya son fracciones. Media potencia es la mitad de luz. Y así vamos, cuarto de potencia, la mitad de un medio. Un octavo, la mitad de un cuarto. O sea que vamos a dobles y mitades. Entonces, este modo manual que se aplica siempre, o muchísimos autores lo aplican por defecto en alta velocidad, en bodegón, en retrato. En retrato me refiero de estudio, cuando tienes tiempo y preparas tú los esquemas de luz, se aplican los flashes en modo manual, porque es la forma más precisa. Sin embargo, luego, pues cuando salimos por ahí, pues tenemos esa tendencia a poner el flash en la zapata y ponerle TTL, y ya veréis como realmente tanto la calidad de la luz que obtendréis como la exposición no va a ser la adecuada. Esta es una demostración en una clase práctica, digamos, bueno, dentro de ser en un interior, pues con una maceta hemos puesto un esquema de luz. Una luz que ilumina un fondo, un flash con difusor para dar luz suave a la planta, y lo que no se ve es que más a la izquierda pues hay un fondo artificial. Pues ya veis, el flash puede ser complementado con unos accesorios, que los vamos a analizar ahora, que me permiten darle una versatilidad enorme al flash. Así que el flash en realidad, en vez de un enemigo, es una fuente de gran potencia, no muy cara, porque me sirve cualquiera, me sirven los flashes de 50 euros que se venden por eBay, me vale cualquier flash que dé luz, especialmente miraré que tenga modo manual. Tiene autonomía, tiene poco peso, es manejable, cabe en una mochila, ocupa poco volumen. Realmente no sabemos lo que tenemos ahí, la ayuda que tenemos con el flash. Lo iremos descubriendo a lo largo de la presentación. Como os he dicho, sin asimilar bien las cualidades de la luz, el uso del flash va a evidenciar que el fotógrafo no ha entendido bien ese capítulo. Aquí tenéis, como os digo, el Nikon SB24, que es el que está acostado. Ya veis que no tiene tarjeta difusora, no puede abrir más la luz, no puede abrir más el ángulo de la luz, no tiene la cartulina blanca para poder rebotarla y que algo de luz matice las sombras que vienen desde arriba, que es para esto, para lo que se utiliza la cartulina blanca. Es decir, cuando rebotamos la luz al techo, aquí si tuvierais que hacerme una foto a mí de ponente y vinierais a hacer la foto como reporteros, aquí lo correcto para obtener una luz más suave sería orientar el cabezal hacia el techo en ángulo
y sacar la tarjeta de blanco, de forma que la luz que va a arrojar mi nariz, como la luz viene de arriba, sobre mi boca, la tarjeta blanca la va a matizar, la va a rebajar. Parte de la luz del flash va a rebotar en esa tarjeta blanca que lleva el flash y esas sombras las va a hacer menos duras. Para eso están las tarjetas estas, para eso sirve. Aparte le podemos dar más usos. La tarjeta impide que la luz se abra hacia allá. Cuando estoy fotografiando muy cerca de un fondo, puedo sacar mi tarjeta blanca e impedir que la luz abra hacia un fondo. Es otro uso que se puede dar. Y ahí veis un soporte que traen algunos flashes, en este caso es un Canon 580X2, pero otros flashes también lo tienen, una regleta con soporte. Problemas del Canon es que no tiene ese modo automático. El flash solo sin la cámara no puede funcionar más que en modo manual. Él no tiene una célula que con unos parámetros pues te dé una orientación de cómo está la exposición. Sin embargo, el SB25 y 26 y el 24 sí que la tienen. Es un puntito muy pequeñito que se ve en el cristalito rojo, en el plástico rojo, en la parte superior derecha. Hay un circulito ahí que es una celulita metida en un tubito, que es la que detecta cuánta luz recibe el sujeto. Cuando vayáis a comprar un flash, pues os contarán que tenéis que comprar el último. Comprado, no, ha salido uno nuevo. Ha salido uno nuevo, te lo tendrás que comprar. Porque es el de tu marca, porque es digital. En mi equipo los flashes han costado 50, 60, 70 euros, son todos de segunda mano y no son de la marca que utilizo y no hay problema. O sea, si entiendes de fotografía, lo que menos te importa son las marcas. Quieres equipos fiables, robustos, durables. Aquí es donde vamos. Entonces, eso nos venderán que puedo trabajar con TTL inalámbrico, con 5 flashes. No. De verdad que no. ¿Cómo sabe el equipo de flashes que tú quieres que la contra esté sobreexpuesta en 2/3? Tendrás que ir allí, coger el flash, coger el botón de sobre y subexposición y sobreexponerlo o subexponerlo. El modo manual es tan sencillo como dar una potencia más. ¡Pam! Ya estás. Ya estás un diafragma sobreexpuesto. Son formas de trabajo, como os digo, que hacen que las cosas duren menos, sean más rápidas y sean más precisas. Esto, aplicado a la naturaleza, tiene una gran importancia. Si vas a hacer una foto a un sujeto esquivo, raro, o en las proximidades de su territorio, de su nido, o en circunstancias que hay que tardar poco, porque a lo mejor pasa gente y puedes descubrir dónde está el emplazamiento de su nido, cuanto menos tardes, cuanto más preciso seas, mejor. No puedes estar 3 horas molestando a una ave en ningún caso. Entonces la precisión del fotógrafo se nota mucho en los resultados y se nota mucho en la ética y en estas situaciones que son muy desagradables. Bueno, sacamos el flash, en este caso es un flash Nikon con una cámara Canon. No echan humo, no revientan, no explotan. Esto es un mito, no pasa nada. Lo puedo conectar incluso con mi cable TTL. ¿Por qué? Porque todos los flashes tienen una cosa en común, que es, aparte de que aportan luz, un contacto que se llama X, el contacto X, el contacto central, que es muy ancho, que simplemente hace que el flash dispare. De todos los botoncitos que tiene, de todos los puntitos de contactos que tiene, uno es el que dice dispara, solo dispara. Si vamos a trabajar en modo manual, lo tenemos hecho. Podría haber conectado el lateral del flash con la cámara, con el botoncito de flash de X en la cámara, pero en este caso, por comodidad, he cogido mi cable TTL extensible y en vez de ponerle un flash de la marca, le he puesto uno que tenía en la mochila. Bueno, he montado sobre una regleta. De esta forma ya no estoy sujeto a la luz frontal de la zapata. Ya puedo con esta regleta abrir y cerrar el ángulo, de forma que un sujeto, esto es un 24 macro de Sigma, un sujeto que me queda a 20 centímetros de mí, pues puedo decidir que la luz le entre así muy lateral, o muy a ras, o incluso si tuviera un pequeño tubo telescópico, cenital. Voy a trabajar a mano moviéndome un poco libremente, buscando insectos que liban, por ejemplo. Bueno, pues si quiero luz suave, pongo un difusor y voy a trabajar con el difusor puesto en el flash. Bueno, así lo llevo todo encima. Cada vez que yo me muevo un poquito, se mueve conmigo la cámara, la regleta y el flash. No me dejo nada atrás. Yo no suelo trabajar mucho así. Estas fotos no se hacen así. Estas fotos se hacen buscando un ejemplar que destaque de la vegetación, eligiéndolo muy bien, viendo cómo se desenfoca el fondo. A veces el vegetal no está perfectamente alineado con la cámara, tienes que coger un palito seco, apoyarlo, mover un poquito la base de la plantita para que se oriente. Lleva una preparación hasta que consigues el óptimo estético que tú buscas.
Hay quien busca el óptimo estético de aquí te pillo, aquí te mato. Hay quien prefiere que sea muy bonita la foto y que esté muy trabajada y que los detalles estén pulidos. Cada uno que haga lo que pretende. Pero esto se hace con luz de flash también. Esto lo puedes hacer un día de luz nublada, o si no tienes ese día de luz nublada, puedes hacer sombras sobre el sujeto y aportar tu luz artificial suave con el flash y un difusor. Aquí ya veis el uso de dos flashes. Claro, con dos flashes el ser humano es una lástima que no tenga 4 brazos, tenemos solo 2. Recurrimos a nuestro tercer brazo, que es el trípode. Cogemos el trípode, encuadramos, ponemos una luz principal suave que viene desde la cámara y un toquecito que le puedo aportar a nivel cenital o trasero o como yo quiera. Estos son esquemas de luz. Dependiendo de que quiera más relieve, menos relieve, más sombras, luz trasera, todo lo que hemos estudiado con las cualidades de la luz es lo que tengo que hacer con el flash. Solo que el flash lo controlo. El sol, las nubes no las controlo, pero el flash sí. Veis un tercer flash también, que se funde así con mi pierna, que es la luz de contra. Hay un flash de recorte, un flash de perfilado de la plantita. O sea que en realidad son 3 flashes, no me había dado cuenta del detallito del otro flash. Esto es una orquídea. Claro, está trabajada, es decir, esto es luz natural, esto no tiene luz de flash, es un día nublado, pero esta misma luz que estáis viendo, yo la puedo repetir tantas veces como quiera aquí delante de vosotros con un cardo, con una botella de agua, con lo que queráis, con los flashes, los difusores y lo mismo. Es decir, que la luz natural, cuando la entendemos, cuando la vemos, cuando la cuantificamos, cuando la apreciamos, la podemos reproducir en estudio, la podemos reproducir con personas, con perros, con lo que queramos. No voy a insistir más en el modo manual, pero sí que os voy a dar un detalle para orientaros en el principio de cómo poner los flashes y todo esto. Yo os digo que las claves están en la sesión anterior de entender la luz, de cualidades de la luz. Pero en general, los flashes, cada vez que mueves un flash o cada vez que quieres orientar un flash, para obtener un efecto, casi siempre buscas por lo menos que estén a 45 grados con respecto a otro. Por lo menos. O sea, mover un flash 8 grados, 12 grados, 15 grados con respecto a otro, hace que las luces se sumen y en realidad estás comiéndole terreno a las sombras. Si quieres que las sombras de este se respeten, pero además tener una luz trasera, pues búscate casi siempre los 45 grados dan una idea de que la luz, voy a notar que la luz cambia sustancialmente en la escena. Si no, voy a variar muy poquito. O sea, tener ese chip de cambiar consistentemente el ángulo del flash. Vamos a ver un caso práctico. Es una mariposa nocturna que acude a libar todas las noches estas flores de Don Diego. El Don Diego produce un néctar, la flor está cerrada de día y de noche nada más abrirse están cargadas de néctar. Aquí es donde las mariposas nocturnas aprovechan para libar cuanto más mejor. Esta es una Iles lineata, es una migradora, es una mariposa que viene desde América, es decir, que llegó desde América y se ha instalado aquí. Es una gran migradora. Ahí veis en la foto general, en la foto del making, cómo se hizo. Veis las flores del Don Diego, que están pegadas a una valla de cipreses. Hay una barrera infrarroja sobre un monópode y en el suelo veis el reflector, que en realidad no está orientado, lo he orientado hacia la cámara para que se vea, que es un reflector, un disco circular con unas lentes que reflejan el haz que emite el emisor. De forma que cuando un dedo, un lápiz o un insecto cruza esa barrera infrarroja, ese haz, se dispara la foto. El fotógrafo no tiene por qué estar allí. Montamos la barrera, un dedito por delante de la flor, de forma que cuando llega la mariposa corte el haz y empezamos a montar el resto de cosas. El cable lo enchufamos a la cámara, desde ese momento cada cosa que parte por ahí delante dispara la foto. Pero saldrá oscura porque no tengo los flashes puestos y la foto va a ser de noche. Bueno, pongo el flash principal con un brazo articulado, una luz cenital. Acordaos que hablamos que la luz cenital es la luz más natural, que entendemos que es más natural, es decir, que las sombras deben quedar por debajo de nosotros, no por encima de nosotros. Entonces he puesto una luz principal suave cenital, que es la que va a iluminar la escena, la mariposa por delante, la flor por delante. Después hay una luz de contra, que es el flash de en medio de los que están más cerca de nosotros. En ese trípode hay un flash que está vuelto hacia la escena. Ese sería el flash de contra, dispara hacia la cámara. Ese flash lo que está haciendo es perfilar la mariposa, perfilar la flor, perfilar la hoja verde. Ese es el flash de contra. Y luego hay dos flashes que vienen hacia nosotros, que lo que están haciendo es iluminar el fondo. Ese fondo que veis detrás de la foto, en la mariposa, ese fondo verde y negro, que se ha dejado así a cosa hecha, con esos huecos negros, para que se vea que es una foto nocturna, que es un animal nocturno.
pues está iluminado ese fondo con esos dos flashes. Para que lo veáis desde otra perspectiva, el fondo no es un fondo natural, pero vamos a partir de esto. El fondo natural son más cipreses, y hay un flash de contra, dos flashes para el fondo y una luz principal cenital suave con un difusor. Este es el esquema de luz. A la hora de elegir el flash, depende mucho de cada autor, pero yo lo que recomiendo y lo que veo que los que saben hacen es flashes económicos. El flash no tiene que hacer ninguna maravilla de nada, tiene que tener una M, que significa manual, con una escala de potencias. Eso es el secreto de un flash. Tienen que ser robustos y fiables. Me acuerdo una vez que compré un flash de estos bastante, bueno, de una marca de estas de tercera o cuarta división, y al segundo día, cerrando la tapa de las pilas, ¡pum!, me quedé con la tapita de las pilas en la mano. Hombre, yo tengo flashes que me han durado 14 años y todavía lo estoy usando. Esto no debe suceder. Debemos elegir un equipo que no te fastidie una sesión porque se ha roto una tapa de un lateral. Con la célula esclava incorporada, yo los prefiero porque esa célula esclava es de muy alta calidad y puedo trabajar incluso con luz de sol, con esas células. Sin embargo, si la acoplo yo, si compro el accesorio, que lo venden, y se lo pongo al flash, cuando la luz ambiente sea muy alta, esa célula no va a detectar el destello del flash y no va a disparar las demás unidades. Y eso, en plena sesión, con 5 personas alrededor, una modelo subida en una palmera o no sé qué, pues crea mucho estrés. No disparan los flashes, ya, pero el fotógrafo es usted, ¿no? Tendrá usted que buscar una solución. Pues o llevas cables y los conectas por cable, o está muy perdido. La radiofrecuencia pasa lo mismo. Si estás cerca de algún cuartel o de alguna zona portuaria donde hay inhibidores de frecuencia, tus flashes no van a disparar. Hay una pregunta. Sí, Santi Descalzo pregunta... Sí, pregunta que cómo se puede calcular la potencia de sus flashes siendo de día. La potencia de sus flashes de los flashes que has... La exposición. Sí. La exposición nos referimos. Bueno, potencia. vamos a explicar, vamos a ver qué puede haber querido significar Santi. Un saludo para Santi del Fotoclub de Ibiza. Bueno, vamos a ver. De día, la potencia del flash es la misma. Plena potencia, media potencia, un cuarto de potencia. Lo que puede suceder es que la luz ambiente sea tan intensa que el flash no pueda superarla. Es decir, es evidente que si yo voy a las 12 de la mañana del verano a la playa y disparo a plena potencia un flash a un sujeto, no puedo hacer el fondo oscuro, porque la intensidad lumínica es bestial. Puedo llegar como mucho, disparando a plena potencia y según a qué distancia, y según a qué ISO y según a qué diafragma, puedo llegar a matizar las sombras, a aclarar las sombras, a sacar mucho detalle en las sombras. Y a veces ligeramente, si estoy muy cerca del sujeto, podré superar ligeramente la luz ambiente. Podré subexponer un poquito el fondo, que le da mucha viveza a las fotografías, porque está resaltando mucho el sujeto que está cerca. Pero esto no afecta a nada de lo que estamos explicando, es decir, es modo manual y escalas de potencia. ¿Cuánta luz? Pues miras el resultado. Las sombras no han quedado muy aclaradas. Pues claro, estás a un 16avo de potencia y con tanta luz no se nota el flash. Sube a media potencia. Mira, ya empieza a matizarlas. Todavía me gustaría que las sombras se aclararan más. Tienes la opción de la plena potencia o acercarte un poco más al sujeto o abrir un poco el diafragma. De nuevo os repito que el flash simplemente aporta luz. Aquí veis de nuevo una cámara Canon enchufada a un flash Nikon, como podría ser Olympus, como podría ser Pentax, como podría ser Sigma, como podría ser Sumpac, como podría ser Meth, da igual. A una escala de potencia va a tirar una potencia de su número guía fija, que es lo que necesita un fotógrafo. Normalmente los flashes de mano tienen una potencia de entre 45 y 52 de número guía. Ahora veremos qué es esto del número guía. Los de estudio yo recomiendo que sean por lo menos de 500 vatios. Si vais a trabajar en estudio, los de 200 vatios se quedan un poquito cortos para según qué cosas y os obligará a subir ISO. Entonces es mejor ir sobrados de luz, pues un flash con 1200 vatios, 2000 vatios sería perfecto. Como el presupuesto es el presupuesto, pues bueno, con 500 vatios ya nos podemos arreglar. Manejables y robustos, fundamental. Versátiles, que tengan estos modos de disparo, mejor con célula sincro incorporada. El cabezal zoom tiene un rango de ajuste, normalmente va entre 24 y 105 milímetros, algunos flashes de 24 y 90 milímetros, pero llevan una tarjetita, un difusor, un plástico un granulado, que lo que hace es que abre más el ángulo, de forma que si me compro un 14 milímetros, ese viñeteado de luz que se produciría, porque el flash no me cubre toda la cobertura del objetivo, sí me la va a cubrir. Pero ese difusor
no me está dando luz suave, no está aumentando la superficie del flash, no, la está abriendo, la está abriendo. No funciona igual que una ventana de luz, no, me da más cobertura. Es cierto que en interiores, pues si tengo una pared cerca y la luz se abre más, me va a rebotar más, la sensación va a ser de que es un poco más envolvente, un poco más suave, pero en exteriores va a ser decepcionante. Tanto esto como el Light Sphere, como todos estos cacharritos que en interior abren la luz, la rebotan en todas partes, en exteriores no hay donde rebotarla y la superficie del cacharrito es esta. Y esto es luz dura para un sujeto que se tenga un tamaño como una persona. Entonces en el cabezal también tengo la tarjeta blanca que yo os he explicado para qué es. Cuando rebotamos, cuando viene la luz cenital, esa tarjeta blanca me aclara sombras de la cara. Y luego los flashes de estudio es bueno que tengan luz de modelado. Es una luz continua que está, digamos que en conexión con la potencia del flash, y si tú le das más luz, también estás dándole más potencia al flash. Entonces tú ves directamente con luz continua el efecto que va a tener la luz en el sujeto. Entonces ves si la contra no perfila bien y tiene que tener más potencia, si el flash principal está creando bastante volumen o el sujeto debe ser adelantado o atrasado, o hay demasiadas sombras en el conjunto. Entonces, para esto está bien la luz de modelado para aprender, para empezar, pero luego en realidad no es necesario. El cabezal es bueno que sea basculante, orientable, porque muchas veces hay que encarar la célula esclava hacia el sujeto, pero el sujeto queda en el borde de la escena. Entonces, el cabezal debe iluminar hacia allá, pero la célula debe medir aquí. Entonces, es bueno que el cabezal sea bastante basculante y bastante orientable. En flashes de estudio, bueno, pues normalmente es la rótula que sustenta el flash la que tiene todas estas posibilidades. Sobre las baterías, bueno, hay baterías Dri-Fit que dan mucha economía, mucha autonomía y mucha rapidez, pero las pilas recargables son una buena opción. Son medioambientalmente interesantes y además admiten mucha carga y dan mucha potencia al flash. Bueno, dan la potencia en menos tiempo al flash, es decir, cargan el condensador en menos tiempo. El tiempo de reciclaje del flash se reduce. Si con pilas salinas normales o alcalinas estamos hablando de 5 o 6 segundos, con unas pilas recargables de estas más o menos nuevas que hay, que tienen una alta capacidad de 2860 mAh para arriba, veremos que se cargan mucho menos tiempo. Y luego la autonomía. Si vamos a hacer una sesión, pues qué menos que tener 100 disparos a plena potencia del flash. Si no, vamos a tener que andar cambiando pilas. Si estamos solos y es un bodegón, no pasa nada. Pero si es una producción y hay 4 personas esperando, 5 personas esperando, modelos que tienen que desfilar, pues no puedes parar muchas veces lo que está sucediendo. Para flashes de estudio en exteriores es muy recomendable tener un mini generador silencioso con un carrito de transporte, te lo llevas allí. Todo lo que estamos pensando siempre es cómo innovar en la fotografía, y muchas veces innovar significa aplicar la técnica donde otros no la han aplicado. Si nos llevamos a campo todo un equipo de estudio y esperamos que llegue la puesta de sol y estamos iluminando la escena, bueno, pues vamos a tener un resultado distinto, desde luego. Luego, además, para tomas de acción, para tomas en las que voy a disparar una secuencia de fotos de 8 o de 9, debo conocer muy bien cómo van las potencias parciales. Con un flash en TTL o en automático, yo no sé cuántos disparos voy a poder hacer. A lo mejor en el tercer disparo ya no puedo seguir. En manual sí. En manual un cuarto de potencia vas a poder tirar 4. A partir de un octavo de potencia las pilas van recargando, de forma que podrías tirar 12 o 14 fotos. A un 64avo de potencia tú puedes poner un motor de 10 fotos por segundo, que seguramente sea la cámara antes la que deje de poder disparar antes que el flash de cargar. Vamos a estudiar otro esquema de luz. Esta vez es un autillo, una ave nocturna, y la vamos a trabajar en estudio, porque para estas visiones, como os decía en otros casos que hemos visto rapaces nocturnas, cruces, pues la visión del fotógrafo no debe molestar una ave silvestre. Yo creo que ir de noche a un lugar que es un posadero frecuente de un animal a darle un susto con los flashes porque has tenido una visión, bueno, pues si hay un sitio donde vas, el animalito se pone y a los 5 minutos has acabado, puede ser una opción, siempre que seas honesto y digas cómo lo has obtenido. Bueno, ahí veis la foto. Si queréis pasamos a la siguiente para que la veáis más grande. Este es el resultado que yo buscaba. Es una cruz muy antigua con una inscripción que se está borrando con el tiempo, 1900, parece que ponga 6 del 1 de 1900, se adivina el nombre, se lee el nombre. Las flores, por supuesto, las ha puesto el fotógrafo, unas flores acordes, no secas, atadas con un esparto, en fin. Bueno, por un equipo, esto lo hicimos un equipo de personas. El fondo es una tela negra oscura que está pues como 2 metros por detrás del sujeto,
Cuanto más lejos mejor, menos brillos, menos detalles en la tela. Y hay un flash principal, que es el que ilumina el autillo desde la derecha, con un difusor, una luz más o menos envolvente, para que la luz sea suavecita, degrade por el ala del animalito, y justo donde la espalda se va a fundir con el fondo, donde sería negra la sombra, hemos puesto la luz de recorte, de perfilado, para que se sepa dónde acaba el animal y se vea que es un animalito esbelto recortado sobre el fondo negro. Normalmente tenemos que tener varios flashes. Es bueno, como decía al principio, 3, 4 flashes me dan una gran independencia a la hora de trabajar. Puedo iluminar fondo, sujeto con contra, sujeto perfilado, varios esquemas de luz, luces, este flash más potente y este más rebajado, matizando sombras. Puedo tener muchas posibilidades. O sea que yo que vosotros me plantearía tener 2, 3 unidades económicas, lo más económico que encontréis. De cualquier marca, siempre que tengan modo manual. La forma de sincronizarlos para mí, si es una producción que va a llevar tiempo, es decir, que va a estar allí el set pues 2 o 3 días, casi prefiero enchufarlos por cable. Si es en exteriores, el cable nunca falla. Están conectados por un cable y tú cuando disparas, el cable transmite la señal a todos y disparan todos y no hay problema. Si estoy en interiores, en atmósferas más controladas, donde sé que no va a llover, sé que no va a cambiar las condiciones de luz, sé que no va a pasar nada de nada, bueno, pues suelo trabajar con los flashes inalámbricos, pero no por radiofrecuencia, sino por destello. Es decir, llevan una célula incorporada al propio flash, o se lo podéis comprar como accesorio, una célula esclava. Los flashes míos lo llevan. Entonces, cada vez que yo disparo, ¡pum!, todos se excitan, todos disparan a la vez. Cada disparo de flash excita a 5 o 6 flashes y da en el esquema de luz. Cómodo porque nadie se enroda con los cables. Normalmente se trabaja en equipo de 3 o 4 personas y habría más accidentes si hubieran cables por en medio. En la naturaleza igual, si pasa un zorro y se enreda con un cable, pues va a armar un cisco allí. Entonces es mejor este sistema. Que no haya nada en el suelo donde nadie se pueda enredar. Entonces el flash de cámara lo que se hace es que se pone una potencia bajísima, pues un 128avo, la mínima. Porque la única función que tiene, que es cómoda, es que su destello excita a las demás. Solamente ese destello, ¡pam!, hace que todos disparen. A la escena no le afecta, porque esa potencia tan baja, los demás están a cuarto de potencia, media potencia, esta luz no se nota ni se ve. O bien incluso podemos desviarlo a una de las unidades, que es la que va a iluminar ya la escena. Bueno, también se puede hacer así. Y luego sí que recomiendo que haya un flash de la marca para el modo alta velocidad. Aquellas fotos que vimos que si pasa un buitre volando, si tengo un flash de la marca, yo puedo pasar de la velocidad de sincronización, que normalmente es un 200avo de segundo o un 250avo de segundo, puedo pasar a un 1000avo, un 2000avo, un 4000avo de segundo. El flash no va a alcanzar tan lejos, pero para eso tengo el teleflash, puedo concentrar la luz muy puntualmente y en el caso de una ave que está volando, pues puedo hacer esto. Es como hice las fotos aquellas de las gaviotas de aquella sesión, que nos fuimos a hacer gaviotas en vuelo, llaves en vuelo para configurar la cámara. Bueno, pues esas barrigas, esas partes ventrales de las aves que hubieran quedado en sombra, han sido aclaradas con un flash y el plumaje se ve brillante, blanco, limpio. Bueno, pues estos flashes, la única diferencia con los otros es que permiten sincronizar a unas velocidades de obturación más altas. Entonces, uno por lo menos sí deberíamos tener. Luz aportada en una escena con el uso del flash, improvisando. Esto es una playa que se llena de fotógrafos. Si os fijáis, en el suelo está lleno de huellas, no solo de las focas, de mucha gente que ha estado por aquí. Las huellas de las focas son como caminitos que se ven ahí en la oscuridad y lo demás son huellas. Pero como viene la tormenta, los fotógrafos han ido. Ya se va la luz. Bueno, pues estos son los momentos en los que el flash puede captar una atmósfera, porque lo que hay en el fondo es una atmósfera que da una sensación de que es especial, de que está lloviendo, de que está pasando algo, y además resaltar los sujetos del primer plano. Aquí lo que intenté fue separar cuanto más el flash, claro, ya estamos recogiendo y está lloviendo. Pues bueno, separé el flash lo más posible de mi cámara. Aquí lo ideal hubiera sido tener un ayudante, una persona que hubiera podido echar una mano, otro fotógrafo, a que poder haberle dado una unidad de estas esclava y haber dicho, mira, por favor, vete un poco más lejos, un poco más arriba ahí. Y nuestro flash, en vez de iluminar la escena, hubiera iluminado el otro y el otro hubiera aportado la luz cenital y más lateral, creando más volumen y más sombras, no tan plana. Bueno, pues la potencia de un flash, que a lo mejor por aquí va también la pregunta de Santi, viene determinada por el número guía del flash. Que siempre, yo desde que empecé con la fotografía y era un chaval y tenía pues 14 años, leía que el número guía debe expresarse para un ISO 100 con un objetivo de 50 milímetros.
Pero hoy en día te dan el número guía y te tienes que leer la letra pequeñita porque hay mucho listo por el suelto. Entonces te dice, medido a 400 ISO. Ah, claro, a 400 ISO el flash llega mucho más lejos. Si mi cámara obtiene una exposición correcta a 100 ISO a 3 metros y lo subo a 400 ISO, la tendré correcta más lejos. Bueno, y me están engañando. Ojo que el número guía debe medirse a ISO 100 50 milímetros. Esta con un 50 milímetros. Esta es la forma correcta de expresar un número guía y es un número que te dan. En los flashes de mano va entre 45 y 52 o entre 40 y 52 en estos flashes de mano. O en los antorchas de MEZ. Había un MEZ 45, un MEZ 60. Este número expresaba el número guía del flash, la potencia. ¿Y qué significa la potencia? Pues aquí tenéis la fórmula. El número guía es muy sencilla, es la distancia por el número F. Si conozco dos de los factores, el número guía lo conozco porque el flash es mío, pues si tengo un número guía de 45 y tengo un número F de 8, pues ya sé qué distancia me puede llegar el flash. Aquí veis algunas de las formulaciones. Es decir, con un número guía de 45 a F9, pues a 5 metros puedo iluminar un sujeto. Si el sujeto se me va a 7 metros, se va a quedar oscuro. O me acerco, o subo ISO, o abro diafragma y permito que la luz del flash se plasme correctamente en la exposición, obtenga una buena exposición con esa luz de flash. Esto simplemente por saberlo, es decir, que los flash tienen un número guía y que es esto, simplemente, porque en la práctica no nos va a influir en nada, no es un conocimiento que vaya a atesorar. Lo que tenéis que tener muy claro es que un solo flash, por muy potente que sea, la potencia no lo es todo. Esto pasa como con las cámaras. Mi cámara tiene 40 megapíxeles, sí, pero es ciego. ¿No veis todo lo que van a fotografiar? Aunque tenga 2 millones de píxeles. Con el flash pasa lo mismo. Puedes tener un flash cañón que si no sabes que la luz puede ser lateral, puede ser suave y puede ser cálida, pues vas a estropear un montón de fotos pegando un castañazo desde la cámara cuando no necesitabas eso. Así que hay muchas circunstancias que el flash no soluciona. Si hay un sujeto y un fondo y solo tengo un flash, o procuro poner el flash de la forma más equidistante que pueda de sujeto y fondo para que ambos reciban luz, o si lo disparo desde la cámara, pues estoy vendido. Esta es una iluminación bastante compleja, realizada de noche, con muchos disparos de flash, unos 30 disparos de flash. Aquí esto es imposible sin el dominio de la reciprocidad. Tú pones la cámara en automático, le dices que tienes ISO 1600 cuando en realidad tienes ISO 100 y vas sumando luces allí donde se suman, donde coincide el destello. Si pinto el árbol del fondo y no vuelvo a encarar el flash hacia el fondo, esa exposición tiene que ser correcta, porque si no, la luz no se va a sumar. He hecho los destellos que he hecho y no va a sumarse más. Pero allí donde coincide la luz, donde disparo hacia la rama que ilumina parte del tronco, pues voy contando mentalmente 1600, 800, 400, 200, hasta que tengo una exposición correcta. La luz se suma. Es decir, cuando proporciono el doble de luz a un encuadre, no voy al doble de número F, sino que voy al siguiente número F entero. Estoy consiguiendo un diafragma más. O sea, de F4 no se pasa a F8. En medio está F5,6. Tenemos que acordarnos de aquella clave que dimos de diafragmas básicos, 1 y 1,4. Si nos acordamos del 1 y el 1,4 y los vamos duplicando alternadamente, tendremos toda la escala y sabremos que después del 4 no viene el 8, viene el 5,6. Luego viene el 8, después el doble de 5,6 que es el 11, después el 16 y así. Bueno, esto también lo utilizaremos porque a veces podemos utilizar 3 o 4 unidades de flash juntas. Si cojo un gran difusor y un solo flash no va a actuar bien y pongo 4, las potencias debo dividirlas. Si a plena potencia ya me da una exposición correcta y pongo 4, pues estoy multiplicando la cantidad de luz que va a llegar al sujeto. Puedo bajar las potencias de cada flash para tener una exposición correcta. Deberé bajarlas a un cuarto de potencia porque estoy utilizando 4 unidades de flash. O sea que la luz la puedo sumar. Allí donde me falta intensidad, puedo poner más unidades y reforzar la luz. Este es un caso especial. Aquí no hay nada, es una pecera vacía, pero me vale para hacer el ejemplo de cómo no ver reflejos en un cristal utilizando los flashes. El cristal refleja siempre y cuando la luz le llegue de frente. Cuando una luz llega de frente a un cristal o a una superficie metálica, produce un reflejo. Esto se elimina o bien utilizando doble polarización de la luz en el flash y en la lente, o bien inclinando la fuente de luz. Cuando la luz incide a partir de 30 grados sobre el cristal, ya no produce reflejos.
Si os fijáis, las personas que llevan gafas, cuando les van a hacer una foto, pues inclinan un poquito la cabeza. De forma que ese flash frontal no va a crear un ojo blanco entero de la gafa. No, la gafa va a aparecer sin reflejo y el ojo se va a ver detrás de la gafa. Entonces, cuando se trabaja en terrarios, acuaterrarios, este tipo de instalaciones, los flashes hay que procurar darles un ángulo. Y si os fijáis, fijaos qué ángulos más distintos tienen los flashes de nuevo. No, sería ilógico poner otro flash a mitad de regleta, por ejemplo. No, estaría sumando luz y a esa distancia no es necesario sumar luces. Lo que estamos creando es una contra, una luz más cenital de ambiente. Es decir, que separando sustancialmente los flashes, por lo menos como decíamos, 45 grados, es como notaré ese efecto. Luego también debo conocer el cuadrado inverso, de la ley del cuadrado inverso. Es decir, a doble distancia, la luz que recibe un objeto es 4 veces menor, porque la superficie que ilumina es mucho mayor, 4 veces mayor. Entonces, os voy a leer el texto porque es muy claro, yo creo que es como más claro lo he logrado expresar. La luz que ilumina a un metro cuadrado, a 2 metros iluminará 4 metros cuadrados. Entonces se está disipando mucha luz, estamos perdiendo mucha intensidad de luz. Así que la distancia es un factor muy determinante. Si el sujeto se nos aleja, enseguida debo subir de ISO o dar bastante más potencia. No el doble. Al doble de distancia es 4 veces más. Para esto hay unas condiciones. Es que la fuente de luz debe tener menos de 1/10 de tamaño de lo iluminado, correcto para el flash, es decir, la mayoría de situaciones de flash lo cumple. La luz no funcionaría bien si rebota, porque claro, si el sujeto se aleja de mí pero se acerca a un sitio donde rebota la luz, pues no se cumple. Si la luz se hace converger o diverger, si utilizo un teleflash o un difusor, ya no se cumple. Y con la luz láser tampoco. La luz láser no es divergente, no es envolvente. La luz láser es direccional, no se abre. Si en la salida mide 2 milímetros el haz, en la punta mide 2 milímetros el haz. Los que hacen fotografía nocturna con láseres lo saben. No es una luz que se abre, es una luz recta, direccional. Por eso también se utiliza en barreras de fotografía de animales. Así es como se disipa la luz con la distancia. Con esta ley de cuadrados inversos, en la cual pues a 4 metros está llegando un 16avo de luz con respecto a lo que tenemos a 1 metro. Pues fijaos qué cantidad de disipación. Por esto es fundamental cuando trabajamos fauna conocer muy bien qué vamos a hacer. Porque la primera sensación es que tengo que acercar mucho los flashes. Cuando haces la foto, uy, esto se está quedando oscuro. Quiero diafragmar un poquito, estoy a F8, la mariposa va a venir aquí, a F8 ISO 100, y pones el flash aquí con el difusor para no molestar al bicho, ¡pum! ¡Ostras, se está quedando corto esto! Claro, para no acabar con esto aquí y el animal intimidado y a ver qué es esto, lo que haces es sumar luz. Ya es una manera. Pues con 2 flashes detrás del mismo difusor tienes el doble de luz. Accesorios de la máxima utilidad que no afectan a las cualidades de la luz. Tenemos la regleta, este soporte que habéis visto que puede tener, esta me la hice construir como medio metro. La cámara puede estar en una esquina y el flash en otra, y tienes medio metro, o la cámara puede estar en el centro y aquí un flash y otro, y este un poco más rebajado con respecto a este, por ejemplo, que viene muy bien pues para estas fotos rápidas que tienes que llevarlo todo encima y no quieres luz frontal. Pues para prensa, macrofotografía, fotografía submarina, viene muy bien tener una regleta o mástil telescópico. La célula sincro, en caso de que no la tenga incorporada, pues viene muy bien. En los cursos viene genial, porque venga quien venga, con el equipo que venga, de la marca que venga, solamente con disparar un flashecito está activando el esquema de luz. Es decir, que todos pueden disfrutar del esquema de luz que se ha hecho. Después del descanso vamos a pasar un vídeo de una sesión en estudio, poniendo los flashes, construyendo la escena, paso por paso, para que se vea un poco todo esto. Y veréis que todo está sincronizado por flash, por destello de flash. Y de hecho hay 4 fotógrafos haciendo la foto al mismo tiempo, disparando el flash, siempre y cuando todos los flashes no estén a plena potencia, porque entonces solo el primero tendría la foto bien expuesta. Zapatas base, el flash te viene con los contactos para la zapata, no lo puedes poner en un trípode, no lo puedes poner en una pinza. Entonces necesitas una zapata base, una zapata que tenga una rosca donde aplicarlo ya pues a un brazo articulado, a un trípode, a una pinza. Para pinzas y accesorios de sujeción, a mí me gustan mucho los brazos articulados, que tienen una pinza que pueden coger a la mesa o una rama, y luego hay un brazo articulado que mueves. Manfrotto tiene uno bastante útil, se llama Magic Arm,
Y tiene dos versiones, una que es de palanca, ¡pam!, una palanca de presión, que se mueve mucho y que es muy fuerte esto y se te puede caer algo. Lo veo bastante poco preciso para hacer un encuadre incluso con la cámara en el brazo articulado. Y otra que es hidrostática con una rueda que encima es más barata. Entonces tú cuando colocas el brazo giras y bloqueas. Y ahí se queda todo en el sitio perfecto. Este me gusta mucho. Luego llevo velcros, gomas, piquetas, mini rótulas, porque nunca sabes dónde tienes que montar los flashes. A lo mejor la sesión va a ser aquí y no te dejan poner trípodes, o no traes suficientes trípodes, o no has calculado bien. Bueno, pues pones un velcro aquí en la columna, por ejemplo, cogiendo parte de un foco para que no deslice, y puedes colocar ahí un flash. Entonces, estos accesorios ocupan poco y vienen muy bien. Cables simples de flash, cables simples de estos de contacto X, de flash cámara, que te sacan un montón de apuros. Si vamos a trabajar en escondites o en lugares con difícil acceso, podemos tener un cable de hasta 25 metros, pues son muy baratos. Mejor un cable único y que te sobre cable que no empalmar, porque los empalmes con humedad no funcionan bien. Y luego las bolsas de plástico transparentes, pues en viajes pues a sitios como Costa Rica, sitios que pueda haber más pluviosidad de la esperada, nos permiten seguir trabajando y puedo seguir haciendo fotos. Y hay animales que, muchos de ellos incluso, que solamente con la lluvia se activan. Caso de anfibios, caso de caracoles, hay especies que es bajo la lluvia cuando funcionan. Nos sirve también para proteger el flash de la arena. La única precaución es que no se caliente mucho el flash. Si voy a disparar una serie a media potencia y nada más carga el flash vuelvo a disparar y nada más carga el flash vuelvo a disparar, pues claro, el flash se va a calentar bastante y esa bolsa se puede llegar a arder incluso. Aquí veis ya en foto algunos de estos accesorios. Ese trípode se llama Gorilla Pod. Yo no lo tengo, es de un amigo que aparece ahí en la foto para que veáis lo que es. Hay otros, este por ejemplo, que es así como de ruedas y brazos fijos, es de fotografía submarina. Y luego ahí veis algunas células simpáticas de estas sincronizadoras, pero yo prefiero que las lleve el flash incorporado, como os he dicho. Y la que hay en medio es solamente su función es que el flash va ahí y bajo tiene la rosca para trípode o pinza. Vamos a ver otros accesorios que son todavía más importantes porque además afectan a las cualidades de la luz. Estos mucho más importantes que los anteriores. El difusor, porque amplía la superficie del flash. El difusor me permite conseguir luz suave con un flash que es pequeño, importante. El reflector, poder rebotar la luz, es importante. Los filtros de color, que alteran una de las cualidades de la luz, que es el color. El teleflash, que concentra la luz. Ahora lo veremos uno a uno. El snoot, o spot, o luz puntual, que lo que hace es que a forma de embudo me cierra el ángulo de la luz y solamente voy a aportar la luz en un sitio muy concreto donde me interese. Algo parecido a las aletas de los focos, pero en vez de la aleta, pues es circular y lo puedo regular. O el panal de abeja, que es una luz muy direccional. Convertimos la luz, esta luz envolvente que se abre y que tiende a abrirse, en una luz un poco láser. Es decir, la luz cuando atraviesa unas celdillas huecas, la hacemos muy direccional, ya no se abre, ya no me va a iluminar el fondo, sino que va a ir directamente a donde yo quiero. Los difusores, bueno, ya sabéis lo que son, lo habéis visto incluso en las fotos estas de ejemplo, que lo puedes tener en la mano con un flash o lo puedes acoplar al flash y lo que hacen es amplían su tamaño. Yo los llevo panelables en la mochila, es decir, llevo 3 o 4 tamaño folio, difusores translúcidos y unas pincitas, de forma que puedo unirlos y con esos 4 puedo hacer un panel más o menos así de grande. Podría hacer retrato incluso con ellos. Esto lo encuentro bastante versátil, no ocupa casi nada, no pesan, está muy bien. El flash, el difusor se suele acoplar al flash, es bueno acoplarlo al flash, salvo que estemos haciendo macro y pueda poner el temporizador y moverme yo con el difusor, pues es bueno que esté acoplado al flash porque en cuanto ponga el flash va a estar el difusor puesto, no necesita una mano extra, voy a estar más libre. Bueno, pues cuanto más cerca del sujeto, más envolvente es la luz, esto también lo hemos hablado. Si la libreta la alejo del vaso, acaba siendo una fuente de luz pequeña y cuando la acerco es mucho más envolvente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, de esto también se ha hablado. El Bounce, el Light Sphere, todos estos accesorios para la capucha del flash, en interiores van bien porque abren la luz y rebota, en exteriores no estamos ampliando la superficie de la fuente de luz. Esto sería en estudio, ventanas de luz muy alargadas para perfilar un sujeto, para que desde los tobillos hasta la cabeza le podamos hacer un perfilado con esa ventana más estrecha o este cuadrado más ancho. Estos son ventanas de luz, estos son difusores. El flash siempre está detrás de ellos, como veis.
o bien a nivel portátil, a nivel de campo, a nivel de exteriores, a nivel de pues, modelos en exteriores, vamos poniendo estos difusores. Cuanto más grande, la luz es más suave. Ya os expliqué, una cuestión solamente de tamaño de difusor y tamaño de sujeto. De izquierda a derecha veis el Light Sphere de Gary Fong, en vertical y en horizontal. Siempre se usa en vertical, en horizontal no funciona igual de bien, porque veis que tiene como un rayado que hace que la luz se abra mucho y se direccione, y es lo que hace que luego rebote en una escena en un interior y de un efecto como de luz de estudio, pero que no llega a ser una luz de estudio, por supuesto. Y luego al final veis en la parte de la derecha pues esta rejilla que os decía que abre el ángulo de la luz, y esa tarjeta blanca que es para aclarar las sombras cuando rebotamos a techo, o también puede impedir que la luz se abra hasta determinadas zonas de la escena que no quiero afectar, por ejemplo un fondo. Bueno, el reflector se puede utilizar de varias formas. El reflector puede utilizarse como segunda fuente de luz. Tenemos un flash y un reflector, ya tengo una segunda fuente de luz, me está matizando sombras, está aportando luz de menor intensidad al encuadre. O también me puede servir como fuente de luz principal para ampliar la del flash. Si estoy en un exterior y el flash me está dando una luz muy dura, puedo rebotar el flash al difusor y que sea el difusor el que aporta luz a la escena con una superficie mucho mayor. Estas son las dos formas básicas de utilizar un reflector. Se puede improvisar, puede ser una cartulina blanca, una pared, que esté cerca del sujeto que quiero fotografiar, un techo. Hay modelos plegables que se hacen así como un 8, que cuando los despliegas puede tener hasta 1,20, 1,40, que tienen varias caras. Puede ser blanco, negro, metalizado color plata o metalizado color oro. Es conveniente, yo creo, tener un reflector. Yo lo he utilizado también para dar sombra al encuadre. Cuando quiero hacer macro, el difusor me hace luz suave, es decir, no llega la luz directa del sol al encuadre, es como una luz de día nublado. Aquí lo estamos utilizando pues como luz de contra. Con luz natural está haciendo una contra al difusor cuando apago los flashes. Aquí veis una cosa curiosa, en la cámara que está ahí haciendo macrofotografía tiene dos pequeñas unidades enroscadas delante del objetivo. Recibo muchas preguntas de este tipo, hago mucho macro, me compro esos dos flashecitos que se enroscan ahí delante del objetivo, me compro un flash anular. ¿En cuántas más fotos vas a usar el flash anular? Seguramente en ninguna. Un flash anular no hace nada por defecto que no puedas hacer con un flash normal. Y estos flashecitos no hacen nada que no puedas hacer con un flash normal. Ahora, son mucho más caros y son mucho más específicos y su número guía es muy bajo. El día que quieras usarlo para retrato no puedes utilizarlo para retrato. Te fuerza mucho a un esquema de luz muy rígido, tanto el flash anular como estas unidades. ¿Veis? Aquí en este caso de la parábola octogonal, ahí puedo rebotar un flash en esa parábola y sería una forma de utilizar el reflector como luz principal. La luz que llega al sujeto es la que rebota el flash en el reflector. Estos filtros de color cuestan muy poquito dinero, yo los llevaría encima por si acaso, y son los que me van a permitir tener un balance en la cámara con un color para la escena y tener otro color en el flash que puede ser complementario o no, para hacer blanco o no sobre un sujeto muy concreto en la escena. Es decir, puedo conseguir un cielo rojo por la noche y puedo pintar de blanco si le pongo la capucha azul al flash. Esto lo vimos en la sesión anterior, en el color de la luz. Bueno, pues este es el accesorio que hay para el flash. Yo prefiero los de abajo porque se meten en la cabecita del flash y se quedan puestos sin más. Los otros tienes que ponerles un velcro al flash y al cacharrito, al filtro. Entonces, bueno, encuentro más cómodos los otros. Los fabrica Nikon, pero valen para todos los flashes, es decir, es como un celofán de color. Lo uso también en el Canon o en los MED o en lo que tenga. El teleflash es un accesorio que lo que hace es todo lo contrario al difusor. En vez de expandir la luz, la cierra, es como una lupa, la concentra. Tiene una ventaja, es que al concentrarla, la intensidad es mucho mayor. El efecto es que está aportando mucha más luz al encuadre. Entonces, cuando estoy utilizando, ¿qué voy a deciros yo? Pues un 200, un 300 milímetros, pues no quiero iluminar tanto aquí delante, no quiero que se disipe luz aquí delante, y sí quiero que alcance allí lejos. Este es el caso más evidente de uso de teleflash. Estoy concentrando la luz a una distancia mayor, y si utilizo una focal pequeña, me va a viñetear. Si utilizo un 50 o un 100 milímetros, pues parte de la foto voy a tener un degradado oscuro, a sombra, a que no llegue la luz del flash, porque está concentrada. En la foto de la iglesia que hemos visto antes, es un ejemplo de uso de teleflash. Si yo empiezo a disparar flashes al campanario desde abajo,
desde cerca de la iglesia, la distancia que tengo a la pared es mucho menor que la que tengo al campanario. Y la luz se abre, la luz de flash se abre, lo hemos visto. No es un láser. ¿Qué sucederá? Pues que si quiero pintar bien el campanario voy a sobreexponer la pared de la iglesia. ¿Qué hacer? Pongo mi teleflash, concentro la luz solamente para arriba, ¡pam!, en torno a los ojos y veréis dónde da la luz. Al principio es muy difícil acertar, igual que con un 300 milímetros muchas veces no encuentras un pájaro en una escena. Bueno, pues tenéis que entornar los ojos y veis si está actuando la luz. ¡Pam! Ahí le he dado. Más abajo. ¡Pam! 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 Y tienes que ir viendo realmente cómo estás pintando, porque si das un solo disparo, el resto está oscuro. Tienes que ir repartiendo tú la luz, porque está muy concentrada. Entonces hay que alinearlo bien para hacer, por ejemplo, sujetos recortados contra el cielo. Vamos a ver un ejemplo más adelante de una gaviota sobre un cielo nublado y veréis que bien funciona. Ahí veis con una mano detrás cómo la amplía y cómo invierte la imagen. Puede ser un plástico o un cristal con un rayado concéntrico. Esto es lo que hace que la luz se cierre. Y estos son los dos modelos de teleflash que se venden, los más frecuentes que encontraréis. El cerrado, a la izquierda, es como un tupperware cerrado que la luz no se expande por ningún sitio, no se escapa por ningún sitio, solamente sale por la lente Fresnel. Y viene muy bien este modelo, aunque para viajar es incómodo, pero viene muy bien porque no escapa nada de luz y la medición en automático, la medición de la célula del flash es muy precisa. Con el otro no. Parte de la luz del modelo que hay en el centro, parte de la luz que da en la lente Fresnel rebota y afecta a la medición de la célula en la escena. Y no podremos hacer fotos con este modelo abierto. Muchos fotógrafos lo que se hacen es que se acoplan aquí una cartulina para que esa luz no incida en la célula del flash y poder utilizarlo en modo automático a modo de guía, ¿no? De que el flash te corte la exposición y te diga que por lo menos te da una orientación de si es correcta. Si hago esta foto sin el flash, pues lo primero es que sería muy distractiva porque nos fijamos mucho, compositivamente lo veremos más adelante, nos fijamos mucho en los tonos más claros de una escena. Los tonos blancos, los tonos claritos, nos llaman mucho la atención, nos impacta, son las luces, las vamos a buscar. Si el sujeto tiene estos tonos más blancos, lo haré centro de interés, lo verás enseguida. Este es el principio de usar el teleflash en exteriores con esta gaviota. Quiero que el tono más blanco sea la cara de la gaviota, que es donde está encuadrando el teleflash, y subexponer la luz del cielo. La luz de día nublado, que te suele salir sobreexpuesta, que te sale mal en las fotos, lo que he hecho es subexponerla un diafragma y medio. Entonces, he aportado mucha luz con mi teleflash a plena potencia sobre la gaviota y he podido disparar a una velocidad y diafragma pues que si no disparara el flash estaría subexpuesta a la foto por lo menos un diafragma y medio. Entonces calculo la exposición para la escena y aporto luz extra con mi teleflash. En submarinas se puede hacer lo mismo. En submarinas tú quieres un azul más profundo, subexpones medio diafragma a la escena, es decir, dejas oscura medio diafragma la escena, pero delante aportas luz con el flash, le aportas ese medio diafragma que has subexpuesto. Entonces delante tienes un resalte de color y de luz y el fondo está más oscuro. Seguimos con esos accesorios. El snoot es una capucha opaca, que es un embudo que da luz puntual, la dirige mucho. En el caso de retratos se utiliza mucho para hacer resaltes en la zona de los ojos o en las manos, crear algún resalte. Es un resalte muy selectivo. Sí, casi siempre se utiliza como complemento a un esquema de luz, porque claro, una luz puntual y todo viñeteado en negro tampoco queda, no suele ser la preferencia estética de muchos autores. Podemos comprar un adaptador a flash anular, un adaptador que hace que una superficie muy grande de flash anular funcione con uno de mis flashes normales. La luz del flash se canaliza a un diámetro de flash grande y bueno, se utiliza bastante en modo de retrato. Hay algún estilo en moda que busca pues esas pieles claritas, con luz frontal, sin sombras. Bueno, aquí se utiliza este flash anular, que es el mismo efecto que si dispara un flash frontal, solo que suave, porque la superficie del flash anular ahora veréis cómo es. Y el panal de abeja, que simplemente es una estructura en la cual hay unas celdillas por la cual la luz va a pasar. Digamos que son estructuras huecas, cilíndricas o hexagonales o cuadradas, estructuras huecas de 3, 4 o 8 centímetros, por los cuales circula la luz y ya no se abre tanto, ya está canalizada, ya va a ir mucho más direccional. Entonces no me ilumina fondos y me ilumina pues solamente un ángulo de lo que yo quiero iluminar. Vamos a ver ejemplos. Ahí tenéis el adaptador anular, que funciona con cualquier flash de estos de mano, y se canaliza la luz hasta ese anillo. La cámara va dentro del anillo, se deja centrada en el anillo,
y es una luz pues que viene de todos los lados de la cámara y no provoca sombras. El snoot, hay algún modelo que se comercializa, yo me los hago de cartulina negra con un poco de fixo y me hago pues estos embudos que voy regulando, pues más abierto, menos abierto, según el tamaño del objeto y lo que yo quiero que circule la luz, pues lo abro más o lo abro menos. Este lleva un velcro, si os fijáis hay como una especie de velcro que te permite abrir o cerrar un poquito. Y el panal de abeja no es exactamente como las aletas, pero es un efecto parecido. Canaliza la luz sin que se abra directamente, nada más salir de la fuente de luz. Entonces la direcciona más, no se abre tanto. ¿Qué hacemos bajo el agua? Bueno, bajo el agua hay más problemas. El número guía se reduce porque la densidad del agua no es la del aire, se filtra, la luz se filtra y se va a rebajar, aproximadamente a 1/3 del valor de superficie. Por eso buscamos en los flashes submarinos a veces un poco más de potencia. Hay que tener mucho cuidado con cómo direccionas la luz, porque aquí una dirección un poquito frontal significa que todas las partículas que hay en el agua las vas a ver en la foto, vas a ver como si estuviera lloviendo fuera, es decir, vas a ver un montón de partículitas, de brillitos sobreexpuestos, que es partículas que están disueltas en el agua. Entonces hay que iluminar el sujeto de forma que en vez que la luz enseñe a la cámara esas partículas, no se iluminan y simplemente la luz incide en el sujeto. Entonces esas partículas se iluminan desde detrás hacia adelante, no se ven. La luz les da desde atrás, las partículas no se van a ver. Autonomía, porque ahora mismo con las cámaras digitales puedo hacer una inversión con 200, 300, 500 fotos por hacer según la tarjeta que lleve, y el flash, antes el flash no era problema, tenía 36 fotos, 36 disparos, aunque disparara a plena potencia el flash no se iba a caer. Ahora sí puede ser. Y luego pues tener siempre en mente este equilibrio que puedo forzar yo entre la luz ambiente y el flash. Puedo hacer una foto como muy natural, muy natural, muy natural, basándome en la luz ambiente con un toquecito de flash a un 64avo de potencia que simplemente va a sacar un poco el color y va a resaltar un poco el primer término, o puedo dejar el fondo casi oscuro y que sea la luz del flash la que priorice. Esto ya es la estética de cada uno, pero posibilidades todas. Y el uso de 2 o más flashes bajo el agua pues trae bastantes problemas añadidos. Como no sea con brazos articulados, 2 sí, pero el tercero ya necesitas un compañero de buceo con el consiguiente, digamos, dominio de la situación, de que no te levante partículas, de que sepa posicionarte, de que entienda tus instrucciones. Es bastante complicado. Y luego bajo el agua hay flashes que permiten cambiar la temperatura de color. Tienen 2 o 3 posiciones. Sabéis que a cierta profundidad la luz roja, amarilla se filtran, son las primeras que se filtran, y a veces bajo el agua pues quiero más cálido o quiero más frío, y entonces bueno, pues esa temperatura de color del flash puede ser regulada directamente en el flash. Son mucho más caros estos flashes. Y estos flashes también tienen luz de modelado, tienen una luz que tú ves, bueno, si se está viendo mucha partícula en suspensión o no. Son flashes de alta gama, pero básicamente me hace falta lo mismo que fuera un flash que aporte luz y saber qué es lo que quiero y cómo quiero aportarla. Ahí veis algunos ejemplos de brazo articulado. A mí me gusta este de rótulas de valvulina, que lo diriges muy bien. Tened en cuenta que bajo el agua las cosas no pesan igual que fuera, entonces a poco que haga un poco de fricción el flash ya no se mueve del sitio donde tú lo dejas. Y están estas unidades interesantes que ya no se fabrican, no sé si los chinos empezarán con ellas, les animo, que permiten que una unidad de tierra la puedes meter bajo el agua. Una unidad de superficie la metes dentro de una carcasa estanca y lo metes bajo el agua. Entonces con muy poco dinero más lo metes en una caja y ya tienes una posibilidad más. Aquí tenéis un equipo ya pues, de 2 flashes con 2 carcasas, uno es con carcasa y el otro no, es un flash acuático con los brazos articulables. Bien. Otra circunstancia que se da con el uso del flash es yo puedo utilizar el flash como velocidad de obturación. Hay determinadas condiciones de luz en las cuales el flash, la duración del destello del flash, me va a actuar a efectos prácticos como la velocidad de obturación. Voy intentando explicarme bien de primeras. Imaginaos que voy a hacer una mariposa que va a volar. Imaginaos que lo voy a hacer a medio segundo, pero está oscuro. Cuando la mariposa corte la célula y dispare el flash, me da igual medio segundo que 4 segundos, que 20 segundos, que un 125avo, que un 8000avo. Porque en el resto de la exposición, como no hay luz, no se va a plasmar nada. ¿Qué se va a plasmar? Se va a plasmar aquello que el flash ilumine durante el tiempo que lo ilumine. ¿Vale? Si hago la foto a medio segundo y sale negra, sin flash,
Cuando ponga el flash, me da igual que sea medio segundo, que 125avo, que 3 segundos. Seguirá siendo negra. Solamente el flash va a detener el movimiento. Equivale la duración del destello del flash a la velocidad de obturación de la cámara. Si el flash está iluminando la escena durante un 20.000avo de segundo, he detenido el movimiento a un 20.000avo de segundo. Aunque tira 2 segundos, porque estaba oscuro. En esos 2 segundos simplemente no ha captado luz la cámara. Solo captó luz cuando el flash disparó. Este concepto es interesante para detener movimientos rapidísimos. Nuestro límite suele estar en un 8.000avo de segundo. Un saltamonte ya lo supera. Un saltamonte que salte a lo tonto ya está superando el 8.000avo de segundo. Ya no lo puedo detener haciendo macro con mi velocidad de obturación. Solamente el uso del flash me va a permitir congelar ese movimiento, o el de una bala, o el de un globo estallando. ¿Lo entendemos esto? La idea es, en el resto de la exposición no hay luz, sale negra, no afecta para nada. ¿Qué plasmo? Plasmo el tiempo que el flash ha iluminado. Si el flash ha iluminado un 20.000avo de segundo, pues él ha detenido el movimiento en un 20.000avo de segundo. Este es el principio. Esta es la equivalencia entre las potencias y la duración del destello. De forma que si yo estoy absolutamente a oscuras y algo va a pasar a un 12.000avo de segundo, a un 32avo de potencia, yo lo detengo. Aunque tira 2 segundos. Porque el flash va a durar eso. Y si no hay luz, eso lo va a detener. Fijaos que hay flashes que llegan a un 128avo de potencia, con lo cual estoy rozando el 40.000avo de segundo. Y eso no puedo hacerlo con una cámara. Pero sí con cualquier flashecito patatero que me compro por 40 euros de segunda mano. Es decir, las posibilidades del flash hay que explorarlas, hay que saber explorar hasta el final. Esto no se puede hacer con la cámara. No puedes detener ese movimiento en macro tan cerca del sujeto. Esa velocidad es brutal. El flash sí puede. Pero no tiene que haber luz ambiente. Si hago la foto a un 125avo de segundo y estoy viendo el fondo en la foto, ya no es solo la velocidad, no es solo la duración del destello del flash. Cuando el flash ha dejado de hacer ese destello tan rápido, la cámara sigue captando, el saltamonte se sigue moviendo y me va a hacer un borrón en la foto. ¿Vale? Este es un ejemplo que os lo he contado por encima. Cojo el difusor y hago sombra. Esto son las 12 de la mañana en los Barruecos. Hago sombra selectivamente sobre las setas. Si os fijáis en el fondo hay como una sombra que cruza, ¿la veis? Esa sombra que cruza es el límite del difusor. Es mi difusor, haciendo sombra sobre las setas. Y he puesto un flash en el suelo, a ese lado, otro flash más cerca de las setas y un flash a este lado con un difusor. He creado la luz en el primer plano. Esto es un 24 macro de sigma y todo lo que queda a 40-50 centímetros de mi cámara he creado yo la luz ahí. Y el fondo lo he dejado subexpuesto, un diafragma. De forma que dé sensación, al estar subexpuesto, de que es una hora más o menos crepuscular, más o menos atardecer, pero no. La luz es plana, esto son las 12 del mediodía y la luz se ha creado con el flash. Otro ejemplo de crear luz con el flash. Lo vais a ver ahora mismo. El desconocimiento del uso del flash hace que tú no puedas plasmar esta segunda imagen. Si vas a disparar desde la cámara del flash, esto no sale así. Esto sale así porque he hecho varios disparos envolventes, moviéndome sobre este sujeto. Y entonces sale pues este aspecto, esta estética. Pero estas son las cualidades de la luz. Cuando yo muevo el flash y disparo varias veces en distintos sitios, estoy creando una luz envolvente, suave, como si fuera un gran reflector. Si me quedo en el mismo sitio disparando, la fuente de luz sigue siendo pequeña. No conseguiría suavizar la luz. Bueno, enhorabuena a los premiados. Hemos superado esto sin muertos y heridos. Y encima lo he hecho en tiempo récord. Bueno. Preguntas, cosas que no se han entendido, cosas que deben ser repasadas. Pedro. El material del que está hecho los difusores que sueles utilizar, sobre todo los que son independientes, que utilizas para tapar la luz del sol, crear, ¿en qué material translúcido suelen estar hechos? ¿Cómo se llama eso? Polietileno alveolar. Se hacen una especie de carpetas con ellos. A mí me mandaban las diapositivas antes protegidas con este polietileno y me venían ya tamaño A4. Entonces ya con eso directamente ya tenía el difusor inventado. Bueno, nos lo podemos hacer de distintos materiales. Yo he probado el metacrilato y no funciona. El metacrilato no abre lo suficiente la luz, no es lo suficientemente translúcido. Entonces concentra, no la concentra, la abre, pero no la abre lo suficiente.
Sin embargo, el alveolar sí que es como lo ves tú, ¿no? Que filtra más la luz y es un poquito más opaco que el metacrilato. Creo que ya lo has comentado, pero ¿podrías explicarme otra vez? En una fotografía nocturna, Sí, con muy poca luz, sí. si yo el objeto principal le quiero dar luz, como en este caso, En este la caso. fotografía que le vas dando, ¿cómo calculas si el flash no tiene ese modo automático, la luz necesaria para iluminarlo? Vale. Mira, es que lo primero es entender cómo se hacen estas fotos. Estas fotos, yo no voy por el campo ahí, ¿sabes? Con la cámara cubriendo distancia. Yo sé que por la noche, si mojo los musgos, las crisopas vienen a beber. Entonces mojo los musgos y a la media hora vienen crisopas y empiezan a beber. ¿Qué hago? Pues si sé que van a venir, o creo que van a venir, pues hago un esquema de luz. Y no estoy por ahí cargado con flashes y no. Yo ya lo tengo todo allí puesto. Tengo el flash principal, cenital, como ves por las sombras, cenital y que proviene de la derecha. Y estoy con mi cámara con el 180 macro y el 1.4 por, pues a 1 metro de la escena, 1,5 metros de la escena. Rocío muy bien los musgos con agua y al ratito pues aparecen las crisopas. Está todo puesto, solamente hay que enfocar y disparar. ¿Cómo lo calculas? Yo todo esto lo hago en manual, es decir, todo está ya preajustado, predeterminado y he hecho la foto de prueba, he visto que todo es correcto. Por supuesto, sé que la crisopa que va a venir es más clara que el musgo y que el fondo, con lo cual no derecheo el histograma del todo, porque si lo derecheo y me viene un sujeto con el tono más claro todavía, se me va a sobreexponer. Tampoco es un drama, porque el RAW tiene hasta 4 diafragmas de tolerancia. Pero bueno, pues para hacerlo bien preciso, lo que hago es que dejo ligeramente más claro del gris neutro, como un diafragma más claro. En la foto anterior, que Sí. dejas el fondo subexpuesto, es así. Comentabas que al objeto principal le incides luz en varias ocasiones. Eso es. Si la foto, por ejemplo, tiene una duración de 10-30 segundos, si das 3 haces de luz y ves Sí. que se ha quedado oscura, lo que me preguntaba era eso. Es decir, ¿cómo Sí, puedes repetir. tienes que darle 15 veces de luz? Por la reciprocidad. En este caso las luces se van a sumar porque van a recibirlas el mismo sujeto, que es esta planta seca, ¿no? Entonces se van a sumar. ¿Qué hago? Calculo la exposición para 1/3 de la correcta. En vez de pegarle un solo disparo a 1/4 de potencia, me voy a 1/32 de potencia y voy mentalmente sumando luz. Hasta que consigo la misma luz aportada desde 4 sitios distintos. Esto es buscando luz suave, envolvente, pues son las cualidades de la luz suave. ¿Hay algo que no se haya entendido especialmente? ¿O que... Una duda de internet. Ángel Camacho Ortiz pregunta que para realizar fotos en macro a pequeños sujetos en los que necesita aumentar mucho el tamaño relativo de la fuente de luz, dice que necesita colocar, por ejemplo, el flash a 15 centímetros de una orquídea. Dice, mido para el fondo y lo dejo subexpuesto. Por ejemplo, la cámara le da parámetros de f4 ISO 200 y en su flash con esos parámetros le indica que a 1/128 tiene que ilumina 90 centímetros el flash. Dice que cómo varían los parámetros del flash para poder poner el flash en vez de a esos 90 centímetros a 15 centímetros del sujeto. A ver si nos aclaramos, porque hay muchos conceptos ahí mezclados. Bueno. Para iluminar pequeños sujetos, muy pequeños, el flash no necesita un difusor. Si voy a fotografiar un chinche, la luz del flash muy cerca del sujeto ya está haciendo de luz suave, ya es envolvente. Es una cuestión de relatividad entre el tamaño de sujeto y el tamaño de flash. Si voy a fotografiar una mano, no, pero para un chinche, sí, no necesitaría un difusor. Luego hablábamos del fondo, pero no he entendido qué relación tiene con la pregunta. Es decir, no sé si el autor lo que pretende expresar es que quiere iluminar el sujeto y el fondo con el mismo flash. Lo que él quiere decir es que él, con los parámetros con los Sí. que él va a sacar el fondo, entonces para iluminar el fondo, él tiene unos parámetros en la cama que son f4 ISO 200. Pero el fondo está con luz natural. El fondo con luz natural. Ah, Entonces, muy bien. él quiere iluminar la orquídea con Sí. el flash y ve que con esos parámetros tiene que estar a 90 centímetros, pero él lo quiere poner a 15. Entonces, En modo auto, entiendo. supongo que sí. Porque Claro. simplemente bajar. Pues en modo auto, para trabajar más cerca de 90 centímetros, bueno, como va a acercar el flash mucho, ¿no? Se trata de acercar el flash. Él piensa que al acercar el flash, si lo mantiene así en auto y le dice que son 90 centímetros, lo va a quemar la foto. No, en absoluto. En modo auto, lo que hace el flash siempre, a la distancia que sea, cerca o lejos, es darte una exposición correcta para esos parámetros. Es decir, a 2 metros de la columna, a ISO 200 f4, el resultado va a ser lo mismo que a 20.
siempre que el flash tenga potencia suficiente. Va a dar la misma luz a la columna, la misma. Es decir, para eso tiene una célula el flash. Al darle esos parámetros, el flash va a detectar cuándo tiene el sujeto suficiente luz y cortará el destello en modo automático. Lo que pasa que es que claro, lo complica dice que a esa distancia el flash está a 1/128, claro, más no puede bajar. Más no puede bajar la potencia, pero lo que puede hacer es poner delante de un difusor, por ejemplo, sí. Si quiere trabajar con el flash muy cerca, sí, es una forma. Pero si está trabajando en modo auto, que es lo que no aclara, simplemente diciéndole al flash ISO 400, estaría subexponiendo el sujeto. Pero subexponiéndolo, lo dejaría oscuro. Insisto, una vez que le has dicho al flash ISO 200 F4 y aquí te da una exposición correcta, aquí tirará más luz y te dará la misma exposición correcta. Porque su célula está midiendo para ISO 200 F4 igual. Y cuando la acerques tirará mucha menos luz, pero te dará también una exposición correcta. Trabajando en auto. Trabajando en manual, por eso está hablando de un 128avo de potencia. Ya he entendido el auto, ya he entendido a Ángel, sí, me estaba liando yo también. Vale. El autor está trabajando en modo manual a la mínima potencia parcial posible, que es un 128avo. Su flash ya no le deja tirar menos luz. Y todavía quiere bajar más la luz. Primera opción que se me ocurre, Ángel. Sacas la tarjeta difusora del flash y la pones. Estás abriendo el ángulo de la luz y la estás filtrando con la plaquita esta rugosa. ¿Sabéis lo que os digo? Y estás quitándole aproximadamente 1,5 diafragma de potencia al flash. Estás rebajando la luz en 1,5 diafragma. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, o con papel vegetal o con un difusor de polietileno, de lo que sea, estás quitándole luz. Si tienes demasiada luz, el papel vegetal, en cuanto cojas 2 capitas, 3 capitas juntas con una gomita alrededor del flash, vamos, la luz que emite ya no te da para nada. Sí, ya he entendido su pregunta. Entonces, la primera forma de rebajar el flash, si ya no puedo más, con la escala de potencia, la pantallita difusora. Segunda, filtro de papel vegetal puesto delante, luz más suave y de menos intensidad. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos un poquito más. Otra pregunta. Dice Jordi Ríos Vallvé. ¿Te puedes preguntarle a José Benito? Ha comentado que es mejor usar pilas recargables que pilas alcalinas. Las pilas recargables me da la sensación que cae antes la curva de potencia que unas alcalinas. ¿Podría comentar qué pilas usa y su experiencia? Bueno, las que más me han gustado son las Eneloop. Eneloop es una pila blanca que no pierde carga con el tiempo, es decir, la cargas y dentro de un mes está igual de cargada que la dejaste, y esto no todas las pilas lo permiten. Y noto que el flash recicla mucho más rápido, es decir, que si mi flash reciclaba con 7 segundos normalmente, pues con cualquier pila alcalina normal, en 4 segundos lo tengo ya cargado. Y es cierto que con el tiempo baja la cantidad de disparos. Es decir, si al principio haces 200 disparos antes de que caiga la pila y la tengas que volver a recargar, pues con el tiempo acabas haciendo 100 disparos. Pero bueno, no tiene coste. Es decir, una vez que te has gastado dinero en la pila y la recargas, salvo que te vayas a hacer una inversión, es decir, para estar en estudio, pues bueno, ¿qué se va a pasar? ¿Que se han agotado? Pues cámbialas. Lo que encuentro es que son más sostenibles, medioambientalmente más sostenibles. Es decir, la vida media que le doy yo a una pila es de casi un año, las recargables. Entonces, bueno, en un año se pueden gastar muchísimas pilas de las otras. Pues las Eneloop son mi recomendación, seguro. ¿Por qué citas el Nikon 26, el SB26 y no el 28? ¿Y no el 28? Porque es más barato. ¿Cuánto hace que se acabó de fabricar el 26? Más que el 28. El 28 también está es una cuestión de que son igual, si te fijas, la construcción, todo es igual, todo, pero es más barato el flash. Sí, no, sí, hoy por hoy los flashes compactos, los paneles, hará 20 años que no han cambiado, los hace Panasonic para todo el mundo. Sí. Parece que se han desenseñado en fabricarlos. Eso es lo único que he notado yo, es que los hacen peor. Como los trípodes, por cierto. En la próxima sesión hablaremos de trípodes, de cabezales, de qué cabezal uso para cada tipo de fotografía. Hay fotógrafos que están haciendo un tipo de fotografía con un cabezal que no es el óptimo. Algunos sabrán por qué, otros a lo mejor no se lo han planteado. Y también de las disciplinas de la fotografía. Vamos a hablar de qué tipos de fotografía podemos hacer, podemos afrontar y podemos descubrir. Las dos clases van a ir juntas. Vamos a tomar un descanso, después viene un vídeo. Perdón. Sí, perdón, venga. No, solo una cosa, que el 28 no tiene célula esclava. ¿no tiene? No puede disparar en esclavo, no tiene célula fotosensible para disparar en esclavo. A partir del 27, a partir del 26 la quitaron. O sea, el 26, que yo sepa,
de esa serie, porque del SB800, 900 creo que hay alguno que tiene, pero a partir del SB27 no tienen la célula esclava, la tienes que comprar aparte y fallan bastante en condiciones de alta iluminación en exteriores. Entonces es un motivo importante. No te la puedes olvidar porque la lleva el flash. Entonces vamos a ver un vídeo de cómo se monta entero un bodegón, de cómo se ilumina un bodegón con las claves y la sección de José Carlos de fotografía clásica que tenemos hoy a Stiglitz.